En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida al recital Quiero decir muchísimo, organizado por nuestra institución. A continuación, daremos inicio a la primera participación de esta noche, la que estará a cargo de la poeta María Antonia Ortega. María Antonia Ortega es licenciada en Derecho y abogado ejerciente. Ha publicado más de una decena de libros de poesía y 2 de prosas intensas. Su obra ha sido incluida en numerosas antologías, como Hoy, 7 poetas. Ellas tienen la palabra, publicada en el año 1997, Di yo, di tiempo, publicado en el año 2006 en Madrid, o Las moradas del verbo, poetas españoles de la democracia, publicado en el año 2010, y ha sido traducida a diversas lenguas. Ha participado en varios ciclos y congresos internacionales de poesía. Su poética ha sido objeto de algunos estudios académicos. También ha realizado la crítica y el ensayo en algunas revistas y publicaciones periódicas, como el Diario de Córdoba. Le cedemos ahora la palabra a la poeta María Antonia Ortega. Es para mí un honor y un placer participar en estas jornadas y estar en Lima. La última vez hice para llegar allí un viaje en avión de 12 horas. Ahora es como si fuese con una alfombra mágica. Leeré algunos poemas. El lenguaje es el sueño más hermoso del hombre, pero también el más inalcanzable. Hablar es soñar, pues la palabra pájaro, ¿acaso no vuela más alto que el pájaro? Y la palabra manzana, ¿no brilla más que el fruto? Y las rosas amarillas no florecen al mismo tiempo en mis labios que en mi jardín. Los antiguos agricultores construyeron sus viviendas para ser enterrados debajo, pero mi huerto está demasiado cerca del mar, es al que vienen las gaviotas y está abonado con yodo tan blanco. Debajo de mi casa solo hay un árbol y debajo del árbol está el Dios de mi juventud y más abajo todavía una mujer que juega sola. Contra natura, esta casa, tu casa ya me pertenece. Pero si esta casa, le contesté a la bella mujer, me la transmitieron mis padres y a estos sus antepasados. Viene de lejos como un Moisés flotando en el agua entre los cañaverales. No quiero ni debo renunciar a ella. Es un derecho de propiedad, pero también una obligación de propiedad tan inalienable como el propio país. Es sagrada, no tiene valor de cambio. Es igual, da lo mismo, me respondió. La decisión es irrevocable. Te queda poco tiempo para recoger tus cosas, a no ser que todavía quieras permanecer aquí empleada como una sirvienta durante una temporada. Te pondremos un bonito uniforme y te concederemos algunos ratos libres
para que puedas salir a pasear por el jardín. Podrás también escribir poemas, pero tal vez serás tú también su única lectora. Ponemos una frontera entre tu mundo y el nuestro que acabamos de conquistar. Ya nada será igual, sino todo según nuestra propia conveniencia, conforme a la cual guiaremos los asuntos de los hombres. Y yo miré con incredulidad a la corrupta, bajo la apariencia de tan bella mujer de nuestro tiempo. El emparrado, dijo James Joyce, la sentencia más profunda que se ha escrito jamás, dijo lleno de entusiasmo Temple, es esta con la que termina el libro de zoología. La reproducción es el principio de la muerte. El retrato de mis padres jóvenes, mi Dios, arabesco, nací del entusiasmo de la belleza del momento. Mis padres se doblaron con la luz de la tarde, plegándose como las sillas de lona a rayas del emparrado. Ah, mis padres eran todavía demasiado jóvenes y bellos para resignarse. Nací de su entusiasmo. Ahora vuelvo a la casa de mis abuelos, a la casa del tiempo, su latido todavía como un niño jugando al escondite inglés en la eternidad, intercambiando para su álbum de cromos el paso de las horas por el compás de unos remos. La casa de los abuelos es ahora un arado flotando en el mar. Después de tanto tiempo, ¿me reconocerán? ¿Sabrán quién soy ahora que el huerto está abandonado y hay en él más pájaros que flores? Porque no me he reproducido multiplicándome, sino dividiéndome sin fin, en círculos concéntricos hacia adentro. No he vuelto a la casa del padre, sino a la casa de los abuelos, más lejos todavía. Que de mi memoria abuelos, aunque sea de forma efímera, entre las ondas del agua, como una corona de flores o un ramo de novia deshaciéndose, y no sobre las huellas del barro seco. No he dado muerte, no he dado vida, no he dado muerte, no he transmitido la condición mortal. Pero este camino es también tan largo como el de las generaciones y se reflejan algunos rostros como los padres en los hijos. Escribo poesía porque he salvado así la vida de mis hijos. Dios no habita lo alto, sino en lo profundo, y su revelación dura lo que un libro que se escribe en una noche, y en su familia, familia de Dios, por lo menos hay siempre un loco y un poeta.
aquel que con él se ve en secreto, quien quiera que pueda reconocer al invisible, a los demás infunde miedo, a los demás hombres, pues tiene ojos de puta que se sienta en la barra del bar sola y más hambre que una buscona, pues hace los mismos gestos que un mudo acosado por otro mudo, pues hace los mismos gestos que un mudo hablando con otro mudo y está acosado por sus acreedores como ciervo que saltando de un tejado a otro es perseguido hasta un alero por una reala de podencos sueltos entre cúpulas, chimeneas y letreros luminosos, porque sobre esta ciudad no solamente hay constelaciones, sino también extrañas cacerías. Así es el que ve a Dios, porque el que Dios mira es aquel que verdaderamente se ha quedado solo. Mientras aguardo en la puerta el amanecer y espero que el nuevo día termine de subir por aquella cuesta, como la bicicleta del panadero, con el sol en los radios y en el manillar, mientras velo y todos están dormidos y busco la palabra exacta que haga del poema un arte exacto que convierta a la palabra en número insustituible. Mientras el nuevo día vuelve a sorprenderme como un bello desconocido al que cada vez viese con una mujer distinta. Pon tu silencio que pesa como un planeta desconocido sobre uno de los platillos de la balanza, y en mi corazón un deseo de perfección más bello que la perfección misma doma mi lengua como a una de tus yeguas blancas. Sean mis ojos hornacinas de tus imágenes, gloria a Dios en lo profundo. Ni siquiera era suficiente la luz después de la noche cerrada, iluminada solo por algún resplandor. Ni bastaba con alcanzar la claridad que roza el misterio como el ala de un pájaro, pues era necesaria la transparencia para la visión absoluta, aunque se borre en el espejo y en el fondo de él se hunda mi rostro como en un sueño, para encontrar detrás el paisaje definitivo. Sí, la luz, la claridad, la transparencia son por este orden las tres etapas del viaje humano. Y como colofón, la duración no pertenece al tiempo, no es propiedad suya, sino que lo son la continuidad y la fluidez. El tiempo permite el desarrollo de las cosas y no es la causa de su finitud, ni la de su caducidad, pues hasta ahora el tiempo no tiene interrupción, sino sucesión. Por eso la música que transporta es en gran medida, aunque no en su totalidad, un eco de la esencia del tiempo, de su continuidad, de su fluidez, y por tanto, solo ella, en algunos instantes de esa su eternidad, que es como el surtidor de una fuente, puede sustraernos al lenguaje racional y a nuestros marcos habituales de referencia,
pues la poesía, con su cadencia, con su ritmo, no es que sea eco, sino la memoria del tiempo. La memoria de la continuidad, memoria de su fluidez. La poesía es la música de la memoria. Agradecemos la participación de la poeta María Antonia Ortega y a continuación continuamos con la segunda intervención de este recital, el cual estará a cargo de la poeta Susan Lobato Hoyos. Susan Lobato Hoyos es lingüista y estudiante de la maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hace más de una década se desempeña como docente de comprensión lectora. Además, ha sido ganadora del 7º Concurso Nacional de Poesía de Mujeres Escriptura en el año 2020, con el poemario Amazona. Le cedemos la palabra a la poeta Susan Lobato. Buenas noches. Agradezco la invitación de la Academia Peruana de la Lengua y en especial al doctor y poeta Marco Martos Carrera por esta oportunidad, pero sobre todo quiero agradecer por este espacio para la poesía. Y ya que este recital lleva un verso del poema Intensidad y Altura de César Vallejo, quiero escribir pero me sale espuma, quiero decir muchísimo y me atollo, se me ocurre pensar en qué significa, qué representa César Vallejo para la poesía. Los que escribimos poesía de alguna manera compartimos un vínculo con César Vallejo, un vínculo que no es de sangre, pero es un vínculo de letras, de sensibilidad y de sueños. Dudo sinceramente que algún poeta peruano no tenga o no haya tenido como referente a César Vallejo en alguna etapa de su vida. Ese poeta que escribía en endecasílabos, me moriré en París con aguacero, como si esas 11 sílabas fueran la extensión justa al oído latino para sacar a la luz el ritmo cadencioso y la profundidad de la palabra. Es esa medida justa que nos aparta de la fugacidad del verso corto que borra sus huellas, pero que tampoco tiene esa pausa del verso largo que a veces mata con su parsimonia o con su lentitud. Es César Vallejo también el que hizo posible la renovación del lenguaje poético hispanoamericano y se apartó de los modelos tradicionales e incorporó elementos propios de la vanguardia. Me gusta pensar en César Vallejo como un gran árbol y que muchos nos resignaremos a vivir bajo su sombra, pero también pienso que bajo esa sombra tenemos la seguridad de que con la palabra y sobre todo con la poesía podemos trascender e incluso derrotar a la muerte. Mi nombre es Susan Lobato y mi poética está anclada en el ritmo propio del verso libre. Pero ¿cómo empecé a escribir? De alguna manera intuía que para romper las normas era necesario conocer antes las formas clásicas. Empecé con el verso medido. Inicié escribiendo liras, sonetos y sextinas. Sabemos que las sextinas son esas composiciones poéticas formadas por 39 versos que se distribuyen en 6 estrofas de 6 versos cada una y una séptima con tres versos, ¿no? Donde no hay una rima entre sí, sino hay una coincidencia de palabras a nivel de estrofas. Entonces yo empecé con el verso medido como una especie de entrenamiento para adquirir ritmo. Y les voy a leer la primera sextina que escribí, que se llama La Sextina del Lobo. Hace miles de lunas circulares, en las estepas europeas frías, vagaban lobos por los campamentos, marchaban machos, hembras y cachorros, ya merodeando algunos humanos, ya disputando trozos de carroña. Algunos lobos huelen la carroña, rotas las formaciones circulares, se acercan a los primeros humanos y sorteando las llanuras frías, ocurrió que los primeros cachorros acogiéronse en tibios campamentos. Y sucedió que en esos campamentos, a cambio de pedazos de carroña,
adultos ya los primeros cachorros, forjaron 1000 alianzas circulares para resistir las épocas frías a los pies de los nuevos alfas humanos. Lobos fusionáronse con humanos en aquellos vetustos campamentos, se olvidaron ya de sus cuevas frías, viajando en búsqueda de la carroña mediante formaciones circulares en el que desfilaban los cachorros. El tiempo acorraló a 1001 cachorros, seleccionados por listos humanos. Cambian sus estructuras circulares y ahora son perros de campamento, mas no se apartaron de la carroña y aúllan sin cesar en las noches frías. Hoy, en climas surentes o tierras frías, no faltan perros viejos ni cachorros, que no van en pos de alguna carroña, pues por dislate parecen humanos, duermen en alfombras, no en campamentos, sin soñar con los andares circulares. Cronos borró 1000 lunas circulares, mas no el viejo pacto con los humanos. Argos velarán nuestras fosas frías. Entonces, mi primer acercamiento fue con el verso medido mediante esta primera sextina. Y cuando empecé a escribir mi poemario Amazona, empecé a escribir en verso libre, ya sin ese corsé de las formas clásicas, pero que fue necesario para adquirir el ritmo. De alguna manera tenía la necesidad de que se sintiera mi voz. Y este fue el primer poema que escribí en verso libre. Se llama Las mujeres solas. Las mujeres solas despiertan con los ojos cerrados, una minúscula sonrisa, los brazos abiertos y vuelan. Se alzan sobre el andar geométrico de las aves, el ascenso de multitudes que se dividen al verlas y la espera imposible de un compañero. Las mujeres solas aman el silencio, porque pueden contar las nubes que surcan el cielo y a veces dibujan con los dedos nuevos universos. Las mujeres solas aman con locura. Ellas saben que dos no pueden ser uno y aún así dejan sobre el tocador un nuevo amor cada noche. Las mujeres solas besan con fuerza, mucha más fuerza, porque en ellas hay un ardor inagotable que florece en el brillo de su mirada y en la piel de sus versos. Ellas dejan una marca invisible sobre la frente de los amores prohibidos, una impronta que se funde con los pensamientos y que hará del olvido un ideal imposible. Este fue el primer poema en verso libre y a partir de ese momento ya empecé a explorar, a arriesgar un poco más. Digamos que empecé con una temática más vinculada al cuerpo y aquí es donde escribo este poema que se llama Cuerpo también. Cuerpo. Aún me cobijo en los cuerpos que he amado y toco con la punta del deseo el ayer perdido. Así, me dejo llevar por el cardumen de muslos delirantes, espaldas en caída libre y dedos sublimes. De pronto, abrazo muslos, espaldas, dedos y trato de armar un solo cuerpo, pero nada encaja. Entonces, me pongo de pie y reconozco que el único cuerpo que me cobija es el mío. Entonces hay una especie de progresión, ¿no? A partir de las formas clásicas, pero quise arriesgar un poco más allá del cuerpo y de esta soledad metafísica y corporal también. Quise arriesgar un poco más, quise hablar de algo íntimo, de mi propio placer, sin tener que restringirme o tener de alguna manera temor, porque para eso está la poesía, para ser enteramente libres. Es así que escribí este poema que se llama Orgasmo. Orgasmo. Espera, orgasmo. Sigue erizando cada hierba sombría, reptando por este vientre vacío y dividiendo lagos torneados. Aún no, orgasmo. Fluye sobre cascadas de sal, revolotea sobre golondrinas gozosas y anida en este monte, que yo te alcanzaré como se alcanza una mariposa o un suspiro dormido o un campo de lirios abiertos por los vapores de un sustantivo ya hecho carne. Entonces, hasta llegar a ese punto en el que pude de alguna manera poetizar algo tan íntimo,
como el propio placer, hablar del cuerpo, también hablar de la soledad. Llegó un momento en el que mi forma de escribir empieza a cambiar un poquito más, ¿no? Sabemos que de alguna manera los límites por ahí entre verso libre y prosa, por ahí son un tanto difusos, ¿no? Pero había una figura que siempre me interesó, era la figura de los almendros, ¿no? Me gustaba identificarme con ellos, el saber que florecen en invierno, ¿no? Que de alguna manera necesitan de esas bajas temperaturas para luego poder florecer. Y me identifiqué porque yo también empecé de alguna manera a escribir tarde, ¿no? Ya pasado los 30. Entonces, fui por un momento un almendro, me sentí un almendro, me sentí tan identificada y escribí este poema que se llama Columpio. ¿Florecerás? Aún soy una niña, dije, y seguí columpiándome bajo la sombra de un gran almendro. Las estaciones cayeron sobre mi cuerpo en expansión y de mí nada brotaba. Solo en invierno el almendro dejaba caer de sus brazos lobulares en una lluvia rosada a sus hijas de 5 pétalos. No soy una flor, me dije, solo soy una mujer en un columpio bajo un almendro. Un día se rompió el columpio y descubrí que yo era el almendro. Claro, este poema a propósito de las excusas que siempre nos ponemos, no, hoy es muy tarde para hacer lo que me gusta, y estoy muy vieja para empezar a escribir. Y quiero compartir también un poema en prosa que se llama Instrucciones para ignorar a un arcángel. Primero, el afectado por la irrupción de un ángel se quedará sin palabras en el acto. Cautivado por una mujer de simetría talentosa y moralmente intachable. Atrapado por esa proporción áurea, se dejará llevar sin dejar de asentir por el movimiento de sus labios. Usted, desde ese mismo momento, quedará subyugado por el contoneo de sus largas piernas, cintura anular y cabellera métrica. Luego, la noche abrazará el galope de caballos blancos, algunos lentos y otros alados, mientras que un vaivén constante lo lleva a una sola dirección, ella. Por lo general, los ángeles son modelos de pasarela. Suelen llamarse Claudia, Cindy, Naomi, Kay, Gisela, Alessandra, Taira, Adriana, Miranda y Bella, aunque sea tautológico. Si tiene oportunidad de acercarse a un ángel, debe intentar, aunque hipoteque su propia alma, obtener su número telefónico, o siquiera una de sus plumas en forma de autógrafo. Debe recordar también que los ángeles suelen pulular por el paraíso de la web, colgados de una cámara fotográfica que encierra su inacible belleza junto con frases motivadoras. Para amar a un ángel se sugiere darle un me encanta a todas sus fotos, compartir sus publicaciones y escribirle sin esperar respuesta. Los ángeles se frustran con facilidad si no son adorados. Recuerde que debe evitar enamorarse, ya que un ángel no detendrá el vuelo para mirar el suelo. Y porque en realidad, estimado mortal, usted no se ha dado cuenta de que un arcángel hace tiempo ha descolgado sus alas tan solo para prepararle todos los días un delicioso plato de comida. Y bien, entonces, como les decía, mi poética está basada en el ritmo, en una voz femenina y en la presencia de elementos metafóricos, ¿no? Vinculados al cuerpo. Yo empecé con el verso medido, después de alguna manera fui explorando hasta llegar a los poemas en prosa, ¿no? Y bueno, esta ha sido mi experiencia.
Espero que le sirva y que mis poemas hayan sido de su agrado. Y muchas gracias por acompañarme. Bien, muchas gracias por la participación de la poeta Susan Lobato. Y continuamos en esta noche en el recital Quiero decir muchísimo con la participación final del poeta Vicente Cervera Salinas. La trayectoria poética de Vicente Cervera Salinas se inicia en 1993 con De Aurigas Inmortales, poemario donde plantea la revisión del concepto de epístola amorosa con personajes históricos del mundo literario, prologado por Antonio Colinas, recibiendo el accésit del Premio Internacional América de Poesía ese mismo año. Este poemario ha sido reeditado en 2018 por Verbum, con motivo de su 25º aniversario. El segundo aparece en 2001, fue publicado por Vitruvio y recibió el título de La partitura. En él predomina la recreación lírica de una trayectoria espiritual atraída a modo de partitura musical. En 2003, la editorial Verbum estampa El alma oblicua, traducido al italiano, francés, portugués y portugués brasileño. En 2010 publica Escalada y otros poemas en Verbum, con un poema prólogo de José Emilio Pacheco. En 2015, la editorial peruana Vicio Perpetuo publica una antología de toda su obra panóptica, con el prólogo de Marco Martos. Le cedemos la palabra al poeta Vicente Cervera. Hola, muy buenas tardes a todo el público que asiste a este recital, a este evento, organizado por la Academia Peruana de las Letras. Soy Vicente Cervera Salinas, soy profesor catedrático de Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad de Murcia, en España, y también soy poeta, tengo una obra poética de momento 4 poemarios publicados y algunos de ellos traducidos a diversas lenguas como italiano, francés, portugués de Brasil y estoy encantado en compartir esta tarde con todos ustedes. Voy a leer 2 poemas. Uno de ellos es un poema que se publicó en este libro, Escalada y otros poemas. Es un libro que se publicó en España, en la editorial Verbum, en el año 2010, luego se reimprimió en el año 2011. Y tengo mucho interés en leer este poema porque de algún modo contiene parte de lo que sería mi poética. Por lo tanto, voy a leerlo, voy a recitarlo y a continuación pues podré hacer también algún comentario a propósito del poema. El poema que voy a leer es justamente el que le da título a la colección completa. Es un poema extenso que se titula así, Escalada. Escalada. Avanzo instintiva, luego cabalmente. Descanso si mis pies se fatigaron en exceso, o si latía en desmesura el corazón. Observo siempre cuanto brinda la arriera y madre natura, y de ella pretendo incorporar algún apunte a mi persona. Reposo cuando el sueño me reclama y dejo que me venza sin darme nunca por vencido. Si me asaltan los ladrones de mi paz, procuro ahuyentarlos con el don de la mirada. Intento que del trecho recorrido me acompañen las señales aprendidas y proyecto el tramo que me resta por hollar, obedeciendo a la ley de la materia y al mandato más robusto de la fe. Llevo en la cartera talismanes que aprendí ejercitando el arte de la memoria. Un libro de mi padre, un poema de mi amiga, y siempre voy contigo, en la andanza de mis pasos o en la percusión de los ecos y en la luz que todo irisa. Dejo que me asalte la canción si mi suelo forma arena. Cuando hay peñas, amortiguo con las suelas del equino,
atento a los follajes que diviso. Entono versos cada vez que la sombra de la certeza deja al descubierto superficies de hondonadas y prosigo veloz en mi lentitud. No porto reloj en mi pulsera. Surco el tiempo con la escala de cada decisión. Al error le presento mis disculpas y le concedo al extraño el beneficio de la duda, para no inclinar con su lastre las espaldas laceradas y no reconocerme solo en el reino de la culpa y sus fracasos. A menudo medito sobre el límite entre el centro y sus innumerables periferias, recibidas o nuevamente formuladas. Atajo el cinismo y la presión de la rutina con las palabras que instauran la fortaleza de lo desconocido o de lo eterno restaurado. Arranco algunos brotes del almendro en flor para regalar ramos de aromas efímeros y en el recuerdo permanentes. La distancia de lo andado nunca es mayor que el continente imaginario, y si lo fuere, será que el tiempo consumido había sido el otorgado, el necesario, el que la sabia mano sobre mí depositó. Otra imagen del mundo sobreviene sin que el sentido de lo hollado desfallezca. Escudriño las fauces del león y de la tórtola a boceto y socronías, y aligero así cuanto se inclina a la caída. Mudo u órfico, rico en tesoros de huellas vivas que manos ajadas me hacen observar, susurra alguna voz que ya debo detenerme. El viaje en espejo coincide entonces con la serie y el contraste de estaciones. Hinco el talón, miro en torno y advierto sorprendido que el camino era un ascenso y el viaje una escalada que permite recostarme en su penumbra vertical, donde distingo una constelación de brezo y piedras que un sol terrestre hace brillar. Bueno, en este poema titulado Escalada, de algún modo sintetizo una visión de la existencia, una visión del mundo, una visión de mi itinerario vital a través de los versos. Considero que de algún modo la poesía consiste en una transposición, una suerte de transposición verbal de esas experiencias que han tenido una fuerza, una densidad y una dimensión especiales a lo largo de nuestra vida, que han dejado, por decirlo así, una huella. Y esa huella que está en nuestra memoria, que está en nuestra sensibilidad, puede ser volcada, transferida, traspuesta al arte a través de las palabras, de la armonía, del sonido, de la musicalidad, del ritmo, de la plasticidad, de la conjunción de todos esos elementos para construir una unidad. Esa unidad es el poema. Y el poema es una nueva manera de reconstruir, de revivir e incluso, ¿por qué no?, de resucitar la experiencia o el cúmulo de experiencias. Este poema, por ejemplo, Escalada, no transpone o transfiere solamente una experiencia, sino una suma de ellas que de algún modo muestran el rostro, el autorretrato del sujeto. Es un poema desde la primera persona donde yo intento autorreconocerme, autorretratarme espiritualmente, anímicamente, experiencialmente, a través de la poesía, a través de la experiencia verbal lírica del poema. Y efectivamente lo que cabría ver aquí es que la metáfora de la vida como un viaje,
como un viaje que parece un viaje lineal, pero que en realidad es una escalada, es un viaje de ascenso, es un viaje en el que vamos ascendiendo, en el que vamos escalando sin darnos cuenta a través de los días, de los años, de las décadas. Vamos escalando esa montaña que representa lo esencial de nuestra vida. Y esa escalada llega un momento en el que nos detenemos, como yo digo en el poema, hinco el talón, miro en torno y advierto sorprendido que el viaje era un ascenso, que el camino era un ascenso y el viaje una escalada. Desde ese lugar alto al que nos hemos elevado, con esfuerzo, con dificultad, con trabajo, con denuedo, porque la vida es muchas veces muy dura y requiere muchísimo coraje, valentía y esfuerzo. Pues desde ese lugar, después de haber recorrido tantas experiencias, podemos observar una forma, porque la vemos desde lo alto. No lo sabíamos, pero hemos ascendido y desde allí arriba podemos observar toda la perspectiva y todo el camino desde ese punto de vista particular, desde ese punto de vista excepcional, y reconocer que hay una unidad, que hay un sentido, que hay un dibujo, que hay una forma. Y esa forma es nuestra vida. Y esa forma de nuestra vida, transpuesta verbalmente, es el poema. Por lo tanto, para mí, la poesía tiene que tener un elemento de contemplación, de comprensión, de toma de conciencia, pero no solamente como lo hace el ejercicio, la actividad filosófica, sino a través de la belleza, a través del arte, a través de la sensibilidad. Es otro modo de conocer, un modo sensible de conocer, pero también la palabra adquiere una dimensión de logos, de palabra que conoce, de palabra que sabe, de palabra que desvela, que descubre, pero lo hace, me reitero en ello, estéticamente. Ese avanzar por la vida, que de primera impresión es un avance instintivo y que poco a poco se va convirtiendo en algo cabal, en algo comprensivo, en algo definido. Esa intuición que nos lleva a caminar finalmente es el recorrido de un determinado viaje y ese viaje es una escalada. Creo que con este poema, que es uno de los más representativos de toda mi trayectoria, he podido expresar algo que yo quería decir, algo que yo quería compartir con mis lectores y con los oyentes de la poesía, porque la poesía tiene mucho de experiencia oral, que es esta visión del mundo, una determinada visión del mundo. La vida como una escalada, como un reconocimiento, como una visión del dibujo, del diseño de nuestra existencia. El siguiente poema que quiero leer es un poema que está todavía inédito y que será el que vertebre mi próximo libro, próximo a ser publicado. Es un poema que tiene un título en italiano, Anima dannata, anima dañada, alma herida, es un alma herida. Y aquí se retrata un alma herida que el observador, el poeta, intenta describir, el alma herida de otro ser, pero que de algún modo ese otro ser es tu propio ser, porque es otra de las características de la poesía, el reconocimiento y la identificación con el otro.
Aquí hay un retrato de un alma dañada. El título viene en italiano porque es el título de una escultura de Bernini que tuve ocasión de ver en una exposición que se titulaba así, Anima dannata. Lo voy a leer porque es un poema distinto y complementario al anterior. Anima dannata. Ingenuo, limpio de culpa, herido como un ciervo por las cosas que de verdad nos hacen padecer y ajeno a cuanto el tiempo torna fatuo o baladí, así lo veo aún. En su camino se muestra desorientado, mas nunca perdido. Su rostro de limpia frente y la prístina luz de su mirada lo marcan en el lugar donde la caída aún no ha llegado, y por ello teme y llora. Si tocas su espalda, puede sonreír nervioso y en desconcierto. Ama sin medir. De la venganza no conoce ni del odio más que voces, las palabras que las nombran. Enrojece o trastabilla. Piensa más que habla, pero dialoga si los otros son cercanos. Se enamora sin persuasión, tropieza sin maldecir, no mira de soslayo y tal vez desaparezca si algún peligro se avecina. Los del alma. Sabe dormir en el sopor del lecho. Soñar también, y al despertar, sus sueños relata con gran ternura y pormenor. No discute, pero sí arruga el ceño y arroja piedras contra su propio y plácido tejado, cuando estalla una tormenta que no puede comprender. Es cíclicamente amado, y la suerte le acompaña, mientras la dadivosa luz del tiempo lo mantiene erguido. Pero temo que alguna vez o pronto algún viento helado, tal vez pulcro y sinuoso, lo corrompa y envilezca. ¿Qué será entonces de él? ¿En qué punto iremos a derramar turbias lágrimas de ausencia? Este segundo poema, muy diferente al anterior, Anima dannata, es un poema en el que intento también transferir no tanto una experiencia, sino una personalidad, un modo de ser, un modo de estar en el mundo, un modo de estar en el mundo de alguien todavía ingenuo y limpio de culpa, como digo en el primer verso del poema. Un sujeto, una personalidad que todavía está por hacerse, que todavía está en un estado latente, en un estado de formación, en un estado de construcción. Aquí el punto de vista es de un observador que conoce el mundo, tal vez porque ha pasado también por ahí, pero que conoce también el peligro de esa cualidad ontológica, de esa cualidad del ser. Y el poema va describiendo, retratando, definiendo. El poema va dibujando el aspecto físico externo de ese ser, su rostro de limpia frente y la prístina luz de su mirada, su comportamiento. Si toca su espalda puede sonreír nervioso y en desconcierto, pero también su etopeya, es decir, su cualidad moral, su modo de ser. Piensa más que habla, tropieza sin maldecir, soñar también, no discute, es cíclicamente amado. Y hay un momento en el poema, ya hacia el final, en el que se advierte el peligro, se advierte el posible tropiezo, se advierte, se avecina la dificultad o las dificultades que pueden sobrevenirle a esta alma todavía
en un estado ingenuo, en un estado de formación, en un estado donde todavía no se ha topado con las grandes dificultades de la vida. Y por eso el poema, hacia el final, introduce una transición, un cambio, un giro brusco. Es cuando la primera voz, la voz en primera persona, quiero decir, del poeta que está observando y describiendo, introduce ese pero temo que alguna vez o pronto algún viento helado, tal vez pulcro y sinuoso, lo corrompa y envilezca. Como vemos aquí también hay una visión del mundo. Hay una visión del mundo donde se observa la posibilidad de la corrupción física y de la corrupción moral del individuo, de esa pureza originaria en contacto con la realidad, como esa alma todavía blanca se puede convertir en un alma dañada. Es una observación donde se plantea esa duda y por eso el final del poema es una pregunta. Son, mejor dicho, dos preguntas retóricas que el poeta y el poema dejan abiertas al lector, dejan abiertas al oyente para situarlo en ese terreno, en ese lugar de la incertidumbre, de la duda, de la meditación también. ¿Qué será entonces de él? ¿En qué punto iremos a derramar turbias lágrimas de ausencia? Este poema también es una especie de aviso a caminantes. Es un poema donde se plantea un modo de ser, pero también se plantea la exposición pública de ese modo de ser para ser también valorada, comprendida, interiorizada por el oyente. La poesía siempre tiene que tener en cuenta al tú del lector, al tú del oyente. Es una comunicación profunda, es una comunicación que rebasa la comunicación meramente pragmática y va hacia la comunicación esencial. Es un encuentro de almas, es un encuentro espiritual, pero es un encuentro espiritual a través del verbo, a través de la palabra, a través del logos. El logos es esa palabra que nos permite, como decía antes, comunicarnos, pero también acceder a un modo de conciencia, a un modo de comprensión, a un estado de entendimiento. Por eso la poesía para mí no es solamente una mera experiencia dicha como si hubiera sucedido, tal como hubiera sucedido. No es una fotografía literal de la realidad, es una transposición artística de la realidad donde se acrisola, donde se aquilata, donde se concibe y conforma el poema. En el poema está la experiencia, pero traspuesta en calidad artística, en calidad estética. Y de algún modo esta es mi visión del arte, mi visión de la poesía. Es una visión que ha estado conformada por mis lecturas, por mi formación en la tradición romántica europea y en la tradición simbolista francesa y en la tradición modernista hispanoamericana, que al final tendrá como resolución y consecuencia las grandes voces de la poesía hispánica del siglo XX. Autores como Octavio Paz, como Jorge Luis Borges, como César Vallejo, como Vicente Huidobro, como Alejandra Pizarnik, como Olga Orozco. Y los padres de todos ellos, Rubén Darío, Vicente Huidobro. Esa es mi formación, esa es mi progenie,
Esa es mi genealogía. Y eso es también lo que yo pretendo transmitir a través de mi experiencia docente, del análisis, del comentario, de la lectura de los poemas de estos grandes autores de la tradición hispánica en mis clases de poesía hispanoamericana y de poesía española. Espero con todo esto haberles conseguido transmitir lo más acendrado de mi experiencia poética como lector, como docente y sobre todo, en este caso, como poeta. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por su participación al poeta Vicente Cervera Salinas, y también agradecemos a todos los poetas que nos han acompañado el día de hoy, que nos han acompañado a lo largo de estas 3 fechas, y de esta manera damos por concluida la última fecha del recital Quiero decir muchísimo, organizado por la Academia Peruana de la Lengua. Nuevamente agradecemos a los poetas y agradecemos también al público que nos ha acompañado, que nos ha seguido a través de las redes sociales y a través de la plataforma Zoom. Con todos ustedes, que tengan buenas noches, gracias por su asistencia y les invitamos a que sigan las redes sociales de la Academia Peruana de la Lengua. Buenas noches.